Pablo. Gracias. Buenas tardes. Ya agradecí esta mañana la invitación, la reitero. Yo voy a hablar de pristilianismo, pero a mí no me ha interesado nunca el pristilianismo, digamos, como primer objeto de mi investigación. Yo he estudiado el noroeste hispano y el pristilianismo es una parte imprescindible, pero no me ha interesado desde el punto de vista teológico o desde su punto de vista de la herejía o el problema dogmático. En cualquier caso, es imposible enfrentarse a la Galaecia tardoantigua, y da igual que sea el siglo IV, que el V, hasta el VII, sin encontrarse con Pristiliano. La imagen de la Galaecia tardoantigua como una provincia impermeable a la conversión y de cristianización tardía que hemos leído tantas veces y que el mismo Valerio lo recordaba para su provincia, choca con la importancia que las fuentes antiguas conceden a la difusión precisamente del pristilianismo en el entorno galaico y a la amplitud que el debate entre ortodoxia y heterodoxia habría tenido en los confines provinciales. Como acabo de aclarar, no nos corresponde o no me corresponde en el contexto de este encuentro revisar las controversias doctrinales del pristilianismo. Una idea generalmente extendida es que inmediatamente después de la ejecución de Pristiliano en Trèveris, en la década siguiente o en las 2 décadas siguientes, Galaecia se habría convertido en una zona de refugio, una especie de refugio de los seguidores de Pristiliano que se habrían visto amparados por el clero local. Esto habría provocado una división en el clero hispano en general, que aparentemente se iba a resolver en un concilio que se celebró el año 400 en Toledo, donde se habría escenificado la condena de ese pristilianismo galaico y la reconciliación con la mayoría de los obispos heréticos de la provincia. Esto no impediría que el pristilianismo se convirtiese en elemento definitorio de la cristiandad de la provincia. Sin embargo, la implantación exacta de los seguidores de Pristiliano y la vigencia del pensamiento de Pristiliano entre esos seguidores tras la irrupción bárbara del año 411 es muy mal conocida. Probablemente el texto que mejor refleja la situación es una carta escrita por Toribio, un individuo que con el tiempo sería obispo de Astorga, y una carta en la cual este personaje aleccionaba a mostrarse vigilantes ante el uso de apócrifos y ante las prácticas heréticas a 2 que ya eran obispos en ese momento. El mencionado Iracio, que se acaba de recordar, Iracio de Aquaflavie, del actual Chávez, y otro obispo de nombre Ceponio, cuya sede no se nos ha transmitido. La carta parece haber sido enviada en torno al 445, antes de la elección de este Toribio como obispo. En el texto, este personaje reconoce que, obligado a viajar por varias provincias, ha tenido oportunidad de constatar que en todas las iglesias que dice él comparten la unidad de la fe, condenando las sectas de las herejías, se guarda una e idéntica interpretación de la fe católica. Y esto le ha llevado a considerar que aquellas prácticas que antaño le parecieron a él, le habían parecido óptimas, le habían parecido adecuadas, son en realidad, dice él, nefastas. Y por ello, es el texto que está en la pantalla, una vez de regreso en la patria, después de largos años, me resulta, dice, muy duro el hecho de encontrarme con que no ha desaparecido ninguna de aquellas tradiciones que la Iglesia Católica condenó en el pasado y que yo pensaba que habían sido abolidas tiempo atrás. Por el contrario, dice en el texto, se multiplican todo tipo de preceptos depravados. Unos añaden a una antigua herejía sus propias blasfemias, otros mantienen íntegra esa herejía hasta nuestros días y otros se vinculan a los restantes, se dejan llevar.
No podemos saber si antes de su partida Toribio había sido partícipe de las prácticas que ahora condena y se ha dado cuenta, estando fuera, que no eran adecuadas. En todo caso, el desorden parece provocado por el caos organizativo que ha impedido las reuniones conciliares. Él escribe 30 años después de la evolución de los suevos y de la desaparición, digamos, de un orden administrativo en la provincia. En cualquier caso, ese caos, ha impedido que se celebren concilios y, por lo tanto, ha impedido que los obispos reunidos sean capaces de discernir, de poner orden en prácticas que han llevado a que se den comuniones eucarísticas con individuos que son herejes y que no se dan cuenta de que las prácticas o las creencias no son coincidentes. El mayor problema en ese caso es que no saben discernir. Más adelante entra en un aspecto particular el hecho de que los herejes de la provincia, y esto se ha mencionado hoy aquí, están utilizando libros apócrifos, en lugar de los evangelios o los textos canónicos, considerando que lo que allí se cuenta en esos libros es la verdad. Incluso, dice Toribio, él ha constatado que estos herejes defienden algunas ideas que ni siquiera se encuentran en esos libros apócrifos que él parece haber visto, lo que le hace pensar que quizás se transmitan de forma velada algunas otras enseñanzas que deben ser explicadas más que simplemente leídas. Aquí una tradición que parece ser que no está ni siquiera en los libros, también se ha aludido a esas tradiciones. O que quizás existen otros libros que se guardan de manera secreta y que solo unos pocos pueden acceder a ellos. Esos serían los perfectos, dice en el texto. Libros secretos donde incluye, y se han mencionado aquí, los Hechos de Tomás, los de Andrés, los de Juan, la Memoria Apostolorum, que Orosio había atribuido al entorno pristilianista, o al menos que había sido utilizado por Pristiliano para sostener sus doctrinas. Libros, escribe Toribio en la carta que nosotros estamos analizando, a partir de los cuales, dice, los maniqueos, los pristilianistas y cualquier otra secta hermana de estos se esfuerzan por defender. Toribio insinúa que hay, por lo tanto, una organización sectaria, algo más, lo mismo que veíamos en esa carta de Consencio, algo más que una coincidencia de ideas. Algo que iría, por lo tanto, más allá de la mera ignorancia y que habría una inteligencia sutil por cuanto no inventan hechos, dice, ya que los milagros y prodigios que se describen son auténticos, pero a estos, afirma, han añadido sus propias ideas perniciosas. Es lo mismo que se veía en Consencio. Tarea que adjudica a los defensores del maniqueísmo, al principal valedor de la doctrina, dice él, a Manes, y a un discípulo de este de nombre Leuquio. De la lectura de la carta parece que todas las sectas perniciosas tienen una inspiración maniquea, pero de igual manera parece distinguir entre maniqueos, pristilianistas y otros. En todo caso, es muy probable que Toribio participase de la opinión manifestada por Orosio cuando argumentaba que Pristiliano había sido aún más desgraciado que los maniqueos. La mayoría de los estudiosos consideran que Toribio se está refiriendo siempre a los pristilianistas, a quienes consideraría los genuinos herejes de la provincia, siendo maniqueos, creen muchos autores, una manera genérica de referirse a ellos. No obstante, cabe la posibilidad de que en la Galaecia de mediados del siglo V el debate teológico no se redujese necesariamente a pristilianistas y católicos. Idacio, que se unió a Toribio en su indagación sobre la ortodoxia de sus paisanos, desplazándose para tal fin a Astorga, habla en su crónica de una investigación destinada a detectar la presencia de maniqueos en la ciudad. Una encuesta que habría concluido con el desenmascaramiento de unos individuos que durante varios años habían pasado desapercibidos. Aunque algunos autores creen que cuando Idacio habla de maniqueos está hablando de pristilianistas, creemos que el cronista
ha informado puntualmente en los años precedentes de las actuaciones priscilianistas. Nos acaban de recordar cómo habla de ellos como una secta absolutamente perniciosa. Y pensamos que no habría tenido ningún inconveniente en denunciar ahora su actividad si fuesen priscilianistas o si él los hubiese identificado como tales. Lo que invita a pensar que Idacio, al igual que Toribio, disciernen entre priscilianistas y otros maniqueos y que aquí están hablando de otra cosa. En ese mismo año, 445, el cronista recoge una noticia que puede apuntar en este mismo sentido. El obispo de Roma, no sabe quién es, pero el obispo de Roma dice, ha enviado a las provincias hispanas instrucciones para actuar contra los maniqueos. Es probable que estas instrucciones fuesen las mismas encuesta que se había aplicado en Astorga. Del texto de Idacio se desprende, por tanto, que los maniqueos eran, en este caso, los individuos objeto de atención y que estos maniqueos denunciados fueron remitidos a Mérida, donde el obispo de la ciudad, que sabe que es Antonino, debía examinar sus doctrinas. El metropolitano de Lusitania sería igualmente el encargado, 3 años después, de enjuiciar las creencias de otro maniqueo, Pasquentio, que ha llegado de Roma a Astorga y del que tampoco se dice que sea otra cosa que maniqueo. Cuando leemos la carta de Toribio, vislumbramos incluso que en su investigación no ha encontrado muestra inequívoca de los errores que habitualmente se atribuyen a los priscilianistas. Supone que las prácticas erróneas, lo hemos dicho, proceden de libros secretos, pero esos libros secretos no los ha visto. Aunque sabe que los hechos de Tomás han creado la confusión de usar solo aceite en el bautismo, sin agua, debemos entender que esa era una de las prácticas equivocadas, pero no es necesariamente priscilianista. En última instancia, el texto de Toribio evidencia más sus prejuicios que las evidencias de la herejía que pretende condenar. Toribio no se conforma con buscar el apoyo de algunos obispos gallegos, ¿no?, de Idacio o de Ceponio, para perseguir la herejía. Una vez elegido obispo de Astorga, probablemente unos meses después de la carta que ha escrito, comisionó a un diácono de su iglesia para que llevase a Roma una epístola, un commonitorium y un libellus, en los que denunciaba, ahora sí, ya claramente, los errores de los priscilianistas. Dichos documentos no se han conservado, pero sí tenemos la respuesta de León, del obispo de Roma, que le remitió el 21 de junio del 447. De la respuesta se deduce que los textos que le ha enviado Toribio eran unos escritos vehementes y donde no parecía haber ánimo de conciliación. El obispo de Roma deduce del opúsculo de Toribio que la inmundísima sentina de los priscilianistas ha adquirido un nuevo vigor entre vosotros. Si aceptamos que la carta recoge las indicaciones del mismo Toribio, lo que éste ha denunciado es tanto una desviación doctrinal como un cúmulo de prácticas mágicas y paganas. El priscilianismo se ha introducido de lleno, dice, en las tinieblas del paganismo. Los profanos misterios de las artes mágicas, las vanas mentiras de los matemáticos, el poder de los demonios y la influencia de los astros. Influencia de los astros que además es detallada a continuación como la asunción o la aceptación de una correspondencia entre las partes del cuerpo y los signos del zodiaco que, junto a otras locuras, dirá en el texto, habrían provocado que en el pasado hasta los gobernantes del mundo se escandalizasen de su extravío y que, leo, haciendo uso de la autoridad emanada de las leyes públicas, condenaron al promotor de esa creencia junto con un gran número de sus discípulos. León justifica así la condena de Treveris y la intervención de la autoridad pública, al tiempo que se lamenta en términos parecidos a los que Toribio había expresado en la carta a Idacio y Ceponio. En la percepción de León, la debilidad del Estado, el aislamiento y la incomunicación de las iglesias
han propiciado el desarrollo de la impostura. Toribio ha debido cargar las tintas de tal manera que el Papa le pregunta sobre cuánta gente ha quedado libre de la contaminación. Debe de haberle dicho que no queda sano más que él, Y pasa a glosar los 16 capítulos que en el opúsculo recibido contenían las creencias ya condenadas en el pasado. En la práctica es una mera glosa casi inalterada de las acusaciones del Concilio de Toledo del año 400 al que aludíamos al inicio. A los problemas cristológicos, la naturaleza del alma, la negación de la resurrección de la carne, la persistencia del mal junto al bien o la influencia de astros funestos sobre cuerpos y almas, se une una crítica al rechazo por parte de los priscilianistas de las uniones matrimoniales y de la procreación, por considerar que la formación de los cuerpos es un acto del demonio, de lo que León afirma es un inmundísimo veneno surgido principalmente del manantial de la impiedad maniquea. Como lo es la creencia de que el mundo, con todos sus elementos, no es obra de un Dios bueno, sino la creación de un hacedor malvado. Todo ello circula, reconoce el Papa, porque él lo ha visto, él dice que lo ha visto, en códices que recibían el nombre de canónicos, porque las correcciones corruptas de Prisciliano estaban envueltas, dice, en miel, en contenidos con apariencia de piedad, en los encantos de sus fábulas, en el relato de sus maravillas, empleado para seducir a los fieles. Y dice, hay que actuar con cuidado y con mucha precaución para que esos códices, alejados de la verdad, no estén en modo alguno a disposición para ser leídos. No solo deben ser prohibidos, deben ser requisados y quemados. Si algún obispo permitía que estas obras se guardasen en las casas o se leyesen en las iglesias, sería considerado un hereje, pues quien no aleja a los demás del error pone de manifiesto que él mismo se ha entregado al error, lo dice la carta. El Papa exige que se respeten los decretos imperiales, que no los eludan haciéndose pasar falsamente por católicos. Lo que hacen los priscilianistas y lo hacen los maniqueos, cuyos corazones están tan unidos a aquellos, aquí quiere ya marcar las tintas por si hay alguna duda, que si se revelan distintos en algo es solo en los nombres que se les dan. León probablemente está aludiendo a aquellas normas recogidas en el Código Teodosiano, que explícitamente, María Victoria las conoce muy bien, iban dirigidas contra maniqueos priscilianistas. Desviaciones doctrinales a las que une en sus sacrilegios y sus fines partícipes de una misma impiedad, una misma obscenidad y una semejante impudicia, priscilianistas y maniqueos, hasta el punto que dice puedan confundirse. Aunque anota, es curioso, que los maniqueos rechazan el Antiguo Testamento y dice esto no lo hacen los priscilianistas, donde parece introducir la piedra de toque que quiere marcar de la distinción para distinguir a unos, diferenciar a unos de otros. No sabemos si esta apostilla va dirigida a aclarar alguna confusión evidenciada por Toribio en su carta. Es probable que sí, porque Toribio, lo veremos después, está bastante confundido con cuestiones teológicas y prácticas. Aunque acto seguido parece mostrarse comprensivo sobre el posible equívoco, ya que aclara lo que se ha dicho del abominable crimen de los maniqueos. Esto también se descubrió y divulgó ampliamente en el pasado a propósito de las corrompidísimas prácticas de los priscilianistas, pues quienes son en todos los sentidos semejantes en la impiedad de sus creencias no pueden diferenciarse en sus ritos. Pero, insisto, León ha leído a Toribio y en algunas cosas parece que necesita aclararse sobre la marcha. La exigencia de que se cumpliesen los decretos imperiales puede tener sentido en el ambiente de concordia que la población galaica y el reino suevo mantienen desde los acuerdos aparentemente alcanzados en el 438, pero difícilmente implicaría que las leyes imperiales se estuviesen aplicando sobre Galaecia, lo cual hace que sea simplemente una petición retórica. León manifiesta a Toribio la sintonía de pensamiento con su opúsculo. Le transmite su solidaridad en la lucha contra los herejes y contra todos los que son tolerantes,
a los que sitúa en el campo de los enemigos comunes. Para resolver el problema de una vez por todas, le insta a que se celebre, dice, en vuestro territorio un concilio episcopal y que los obispos de las provincias vecinas se reúnan en un lugar adecuado para que se discuta, mediante un examen detenido, si algunos de los obispos que han sido contaminados por la corrupción de esta herejía deben ser apartados de la comunión. León hace a continuación un repaso de los principios esenciales de la carta de las acusaciones contra los herejes. Insiste en la resurrección de Cristo, resurrección en espíritu, pero también en carne, se ha hablado de ello esta mañana, porque un poco antes ha reprochado a Toribio, y aquí es muy interesante esa contaminación que él tiene de sus pensamientos sobre la manera en que ha resucitado Cristo, una duda que Toribio le ha planteado al final de la carta privada. Dice, el obispo de Astorga, deducimos de lo que diría la carta, no tenía claro si tras la muerte de Cristo y su descenso a los infiernos, su carne había permanecido en el sepulcro y, por lo tanto, sí se había corrompido. Condescendientemente, León le dice que le sorprende esa preocupación, le dice, en la inteligencia de un católico, puesto que no creer que la carne resucitó junto con el regreso del alma forma parte de la doctrina de Manes y de la de Prisciliano. Es decir, que le da un tirón de orejas, es más insistente que esto. Parece evidente, por lo tanto, que el mismo Toribio participa de una enorme confusión teológica, incapaz de discernir entre las sutilezas cristológicas a las que se debe enfrentar. Es posible que esta sea la razón por la que el obispo de Roma encarga a Toribio que haga llegar a los obispos de la tarraconense, la cartaginense, la lusitania y Galaecia. No menciona la bética, pero no sabemos si es por error o porque en la bética no se había llegado a contaminar, digamos, el obispado. Unas cartas, suponemos que se las envía contemporáneamente, en las que le conmina a la celebración del concilio general, donde discutir y resolver toda impostura. En el caso indeseado, dice, de que esta reunión no fuese posible, que al menos se reuniese o contase con la ayuda de Iracio y Ceponio para reunir cuanto antes un concilio provincial donde atajar el problema. Es posible que la idea de celebrar un concilio estuviese en el texto remitido a Roma, pues la idea ya parece implícita en la carta que Toribio había enviado a Iracio y Ceponio anteriormente, la que les dice, debéis reuniros vosotros, los obispos, y resolver la situación. Iracio se hace eco en su crónica del texto remitido por León a Toribio, que aclara, está destinado a todos los obispos hispanos, por lo tanto lo de la bética no sabemos por qué no figuraba antes. Sabe que contiene los escritos del Papa contra los priscilianistas y una argumentación detallada sobre la observancia de la fe, pero Iracio es un cronista y nos da solo estas noticias escuetas. En el texto, en cualquier caso, Iracio da a entender que en la provincia de Galaecia algunos aceptaron las instrucciones del Papa poco convencidos, lo que podría interpretarse como que apoyaban a los herejes o que cuanto menos el clero mantenía una actitud displicente, poco interesada en reunirse a resolver nada. Sin embargo, en ningún momento alude a la celebración de esa reunión conciliar, aunque más de un siglo después el obispo Lucrecio de Braga, en el discurso de apertura del concilio que se celebró en Braga en el 561, afirma que los obispos de la tarraconense y la cartaginense, junto a los lusitanos y los béticos, se reunieron en concilio, dice, y redactaron una regla de fe antipriscilianista que afirma que tiene delante. Es posible que al menos los obispos gallegos se desentendiesen del problema. Ahora bien, Iracio, que ha lamentado, insisto, los errores priscilianistas reiteradamente al comienzo de su crónica, no parece vincular con el priscilianismo los conflictos eclesiásticos y las disputas provinciales que vive la provincia en las décadas siguientes. En realidad, habla más de irregularidades, de indisciplina, que de prácticas erróneas o heréticas. La noticia sobre la ordenación episcopal en el convento lucense de Pastor y Siagrio en el 430, este es un tópico de los estudios sobre el particular,
en contra de la voluntad del obispo de Lugo, se ha interpretado como una muestra de ese renacer priscilianista, pero esa opinión procede de la interpretación forzada de una noticia de Genadio de Marsella. Sin embargo, Iracio no recurre en este caso a la querella priscilianista. La oposición de Agrestio pudo estar motivada por razones dogmáticas, pero pudo ser igualmente un problema de indisciplina, incluso de lucha entre facciones aristocráticas que habrían encontrado en el poder religioso la manera de afirmar su liderazgo frente a sus vecinos y frente a cualquier forma emergente de poder local o supralocal. Por lo tanto, estar motivada en función de un oportunismo político. Es más, aunque en el siglo siguiente Lugo fue durante un tiempo diócesis metropolitana sobre los territorios del norte de Galaecia, nada indica que en ese momento su obispo dispusiese de una autoridad específica fuera de su diócesis. Identificar conventus con diócesis, que se ha hecho para resolver el problema, es absolutamente aventurado. Probablemente algunas comunidades de la demarcación conventual, que incluso podían estar parcialmente bajo control suevo, pugnaban simplemente por elegir sus propios obispos. Como hemos visto, el Papa León alude en su texto a una recuperación de la antigua herejía después de haber prácticamente desaparecido. Pero es cierto que está reproduciendo lo que Toribio le ha notificado. Es muy posible que Toribio esté en realidad zanjando con su búsqueda de apoyo en Roma un conflicto intestino del episcopado católico galaico o en Galaecia. Lo que en la carta a Iracio y Ceponio era una confusión de prácticas e ideas, que es lo que allí manifiesta, se convierte ahora en un conmonitorium antipriscilianista, que, como ya hemos anotado, dista de ser original. Es una copia de lo que se había acordado en Toledo unos años antes. Recurso oportuno por cuanto León está haciendo denodados esfuerzos por imponer su jurisdicción sobre todo el occidente, al tiempo que ha hecho, y lo sabemos, ha hecho de su lucha contra el maniqueísmo uno de sus caballos de batalla, un signo de identidad de su pontificado. Y ha recurrido, cuando le ha sido posible, al brazo secular, igual que ahora añora aquel recurso o aquel juicio que se hizo en su momento contra Prisciliano. Es posible que Toribio pretendiese conseguir para su sede una situación de privilegio frente a otras sedes, especialmente frente a Braga. La crónica de Idacio, o si como da a entender la crónica de Idacio, Astorga se ha mantenido independiente del poder bárbaro, al menos hasta el 457, cuando las tropas del godo Teodorico entraron en la ciudad. Cabe pensar que el obispo pretendiese obtener para su sede probablemente una primacía, incluso una primacía metropolitana, frente a una Braga ocupada por los suevos, condición que algunos consideran pudo haber ocupado en el pasado, antes de la conformación de la provincia diocleciana, o una condición de supremacía, incluso antes de la existencia de las metrópolis. El apoyo de Idacio en esta iniciativa es coherente si aceptamos, como parece deducirse igualmente de su propio testimonio, que su sede era el centro de otro núcleo de resistencia virtualmente independiente del poder suevo, y que a lo largo de su crónica ignora sistemáticamente a los obispos de Braga. En este contexto, el recurso al viejo enemigo priscilianista resultaría oportunamente deslegitimador. Esto no supone que neguemos la influencia que el priscilianismo maniqueísmo siguió ejerciendo en la religiosidad de la Galaecia en el periodo subsiguiente. En el 527-531, Montano de Toledo, en una carta bien conocida al clero de Palencia, se hace eco de que en su entorno, por lo tanto en la proximidad de Galaecia, se honra a la secta de los priscilianistas, aunque anota que no tanto a sus prácticas como al nombre del fundador. Mientras que en otra misiva, probablemente un poco posterior, elogia a un personaje de nombre Toribio, nada que ver con el otro Toribio, que con su esfuerzo había o habría erradicado la idolatría y reprimido la secta, dice, detestable y abominable de los priscilianistas. Poco después, de nuevo en referencia a Galaecia, el Papa Vigilio
en una carta enviada en el 538 al obispo Profuturo de Braga, insiste en que deben ser censurados aquellos que, infectados por el cristianismo, rechazan el consumo de carne. Pues, aunque simulan abstinencia, dice, lo hacen impulsados antes por un sentimiento de abominación que por la devoción. Argumenta a continuación que sus prácticas les asimilan a los detestables maniqueos, que además de abstenerse de comer carne, creen que los alimentos resultan contaminados. Bien. Vigilio afirma que está respondiendo a las cuestiones que le ha planteado el mismo obispo de Braga y parece que éste ha reducido el problema priscilianista al rechazo de consumir carne. La opacidad de Idacio sobre las creencias de los suevos no ayuda en exceso a resolver la duda. El arrianismo se ha convertido en la religión oficial del reino y el priscilianismo ha dejado de ser, para Idacio, una preocupación herética de primera mano. Tiene otros problemas en la cabeza. Idacio, voy terminando, había lamentado en el prólogo de su crónica que podemos imaginar es producto de una reflexión global sobre su tiempo el destino angustioso del imperio, constreñido dentro de unas fronteras cada vez más reducidas que amenazaban derrumbarse. Como miembro de la jerarquía católica, directamente implicado en la preservación de la fe y la protección de sus fieles, ha cargado sus tintas o las tintas sobre los desastrosos efectos que la dominación bárbara ha causado en la disciplina eclesiástica, que han impedido que la jerarquía católica pudiese controlar la ortodoxia de las creencias y las prácticas religiosas. Dice lo mismo que Toribio, dice lo mismo que León. Sin embargo, cuando Idacio va desgranando sus noticias a lo largo de la crónica, se aprecia que los obispos católicos fueron elegidos con absoluta regularidad, que continuaron ejerciendo sus tareas pastorales, encuestando a los clérigos, consultando sus dudas al obispo de Roma o al metropolitano de Lusitania. Los suevos no parecen haberse mostrado especialmente intolerantes hacia los católicos, quienes por su parte tampoco parecen haber mostrado un especial interés por convertir a los bárbaros. La interrupción de la crónica de Idacio abre un periodo de silencio de casi un siglo. Silencio solo interrumpido por esa carta de Vigilio a Profuturo que hemos recordado. A diferencia del convulso y violento ambiente del periodo precedente, da la sensación que Profuturo escribe en un contexto pacífico. Obispo de la ciudad que albergaba la corte arriana sueva, se comunica con Roma, el ahora, y da a entender que hay incluso una permeabilidad de creencias en la misma línea que María Victoria expresaba esta mañana. A comienzos del siglo VI, la vida religiosa en Galaecia tenía ya como oposición absoluta o como centro a católicos y a arrianos. Se trata de una rivalidad por influir en el medio social, como manifiesta la necesidad de arbitrar medidas para quienes abandonan o regresan al seno de la Iglesia católica, que es a lo que se dedica la correspondencia entre Profuturo y Vigilio. Y se generaba confusión sobre la corrección de usos litúrgicos, que era también producto de esa contaminación de creencias y producto, evidentemente, de un entorno teológicamente pobre. El priscilianismo parece una lejana fuente de inquietud. Profuturo solo ha consultado al Papa sobre un aspecto concreto, el del consumo de carne, en una batería de capítulos que preocupan o se preocupan de disciplinas varias, pero no del priscilianismo. Ya nada tiene que ver con las preocupaciones de Toribio un siglo antes. Probablemente en estos momentos prisciliano o el priscilianismo fuesen ya un elemento mucho más secundario de lo que la creación mítica del priscilianismo nos ha hecho creer durante tanto tiempo. Muchas gracias.